Puesta en marcha de la CEU Mini 1200. Primero de todo conectamos la máquina al voltaje indicado en la placa y tenemos aquí detrás el interruptor general. Conectamos el interruptor general y cuando accionamos la parada de emergencia hacia afuera se enciende la máquina. Nos aparece el mensaje de pulse para continuar. Para continuar pulsamos automático y ya nos aparece el menú de trabajo. Previamente llenamos el tanque con agua con una mezcla de taladrina sobre el 4 a 6% y vemos de que la bomba esté cebada, en el caso de la máquina que incorpora la bomba. En el caso que ya hemos ordenado el sistema de filtración, no habrá bomba, sino una salida al equipo de filtración que llevará su propia bomba. El funcionamiento es muy sencillo. Tenemos los botones de subir y bajar la muela, el interruptor de la luz y por último el interruptor de automático. Es importante que el botón de automático solamente funciona en la pantalla de programa. Cuando editamos el programa de nuestro interés, seleccionamos qué número queremos y pulsamos en OK. Para movernos por la pantalla tenemos este selector. Dentro del programa podemos seleccionar las pasadas de desbaste total y parcial, así como la velocidad a la que irá el carro. El acabado total y parcial, y a qué velocidad irá el carro, y el pulido o lapeado. Aquí seleccionamos el número de pasadas y otra vez a qué velocidad irá el carro. Haremos un pequeño programa de muestra para que veamos cómo funciona. En la siguiente pantalla, cuando yo giro, podemos seleccionar dónde baja la piedra. En un lado, en el otro lado o ambos lados. Por último, si seleccionamos el programa de producción, la piedra cuando acabe de afilar volverá a su posición inicial y nos pedirá que volvamos a confirmar para poner otra cuchilla, para poder hacer así cuchillas con la misma medida. En el caso que solo queramos afilar, producción no. Y guardamos el programa. Fijémonos que en cualquiera de estas pantallas el botón sigue sin funcionar. Solamente funciona en la pantalla de guardar. Ahora si pulso, nos avisa que proceder a girar la muela para que no tengamos ningún objeto donde está la muela. Pero primeramente debemos montar la cuchilla. Vamos a ver cómo. Una vez enciendo yo la máquina, la piedra empieza a girar y me dice que sitúe la muela para iniciar el afilado. Ahora puedo bajar o subir la muela y me indica la posición donde está. Si vuelvo a pulsar, el carro ahora empieza a moverse. En este caso, para que no me moleste, voy a poner el carro a la izquierda. Para que pare, vuelvo a pulsar. Y ahora cuando encuentro al final de carrera, la máquina para. Para colocar la cuchilla necesitamos una llave de 19 con la que, mediante este tornillo de aquí, fijamos o quitamos el plato. Lo soltamos un poco y ya podemos moverlo. Si sabemos el ángulo, perfecto. Si no conocemos el ángulo al que debe ir la cuchilla, tenemos dos opciones. Sobre todo, antes de colocar la cuchilla, cerciorarnos de que no está imantado, porque si no nos aplastaría los dedos. Colocaríamos la cuchilla. Si sabemos al ángulo que va, con el accesorio medidor de ángulo incluido, lo colocaríamos sobre el plato y veríamos a qué ángulo tenemos que poner la cuchilla. En el caso de que no lo sepamos, voy a colocar la cuchilla, la alinearíamos con una galga para hacer el afilado de toda la superficie. La galga puede ir por el filo
o por la parte trasera. Cuando ponemos varias cuchillas, normalmente es mejor para la parte trasera para que queden a la misma medida. Pero si no nos importa la medida y solo queremos afilar el filo de corte, los centramos por la parte delantera. Ahora tendría la cuchilla puesta. Para magnetizar mediante la llave incluida, la colocamos acá en el plato y la giramos. Ahora la cuchilla está fijada. Cuando mueva el plato, este no me va a caer. Con el segundo accesorio medidor lo colocaremos en el filo de la cuchilla hasta que la burbuja esté a cero. Bajar un poco más el plato. Perfecto. Y aprieto nuevamente. Ahora ya tendríamos la cuchilla colocada, que vemos que está a 45 grados. Ya lo sabemos para la próxima vez. Con la cuchilla colocada en su sitio, primero de todo, miro que la muela, cuando vaya el carro hacia aquí, no me vaya a chocar contra la cuchilla, ni contra el plato. En caso de que no esté seguro, subo la piedra. Una vez la tengo en su sitio, en el programa de afilado, última pantalla, acción automático. Me avisa que girará la muela y me indica que sitúe la muela encima de la cuchilla, que la roce. Como no la tengo situada en la cuchilla, activo el carro, coloco el final de carrera donde quiero que pare el carro y pulso nuevamente. Ahora la máquina me ha parado encima de la cuchilla y ahora sí puedo colocar la muela para aproximarla a la cuchilla. Observamos la piedra como nos acercamos hacia la cuchilla. Esta operación ahora la estoy haciendo con la muela encendida. Se puede hacer igualmente si en vez de confirmar la operación cancelamos la operación, puedo hacer la misma aproximación pero con la muela parada. Repito nuevamente. Y ya la tengo rozando. Vuelvo a encender y aproximo hasta rozar. Estaríamos aquí y automático. Seguidamente ajusto la carrera del cabezal y se inicia el ciclo de afilado. La máquina ha hecho ahora las 2 pasadas de desbaste que nos indica aquí y ahora está realizando las pasadas de acabado. Veremos cómo la velocidad del carro se ajusta a la fase. Ahora está en velocidad de acabado y seguidamente pasará a la velocidad del apeado que le hemos seleccionado más lenta. Y tenemos aquí el afilado que estamos realizando en la cuchilla. Una vez la máquina acabe, parará automáticamente.
y quedará en la pantalla indicadora del proceso que ha hecho y el tiempo que ha tardado. Para salir de esta pantalla, pulsamos el botón blanco. Ya podemos iniciar un nuevo programa de afilado.